unha convocatoria que teña tanta repercusión, porque temos, polo menos a nosa cidade anfitriona algo enfriada, entonces eu queríamos facer unha primeira chamada, xa que a xente que nos reunimos para poñer en marcha todo isto, pois non somos moitas persoas, entón hoxe que hai alguén máis para que nos axudedes na convocatoria, para que poñades vosso empeño en falar con todo o mundo, polos medios que sean, e para que todo o mundo participe e Lugo manteña o status que se merece como cidade anfitriona para o día 28. Eu creo que pode ser unha mobilización moi bonita, moi diferente, e polo tanto merecería a pena de que nos esforzáramos niso. Bueno, como non me quero enrollar, nin botarvos aquí un sermón moi fora para non vos vir a reñer, pois non hai ninguna novedade, non cambiou o slogan, as marchas da dignidade non cambiaron o slogan e non cambiaron tampouco o contido, porque tampouco a situación ten mudado moito desde as primeiras mobilizacións que fixamos alá por Madrid, pois xa fai moito tempo. Entón, aquí a situación, lonxe de mellorar, parece que vai ir a peor, ou que vai indo a peor, cada vez estamos en peores condicións, a xente que vive do seu traballo ten peores situación, cada vez temos os servicios públicos máis abandonados, máis esquilmados e vamos perdendo todas esas conquistas sociales de moito tempo, case sin darnos conta. A reforma laboral ben a vedes aí, o tema do galego ben a vedes, os sectores productivos, todos desmantelados, e aquí, pois non pasa nada. Todo se trata de roubar, de ir acaparando, que é do que se trata, que é o obxectivo deste sistema económico que temos, que é depredador, absolutamente depredador, de quitarnos todo o sudor do noso traballo, da xente que vivimos, das persoas, das mulleres e dos homens que vivimos do noso traballo día a día, pois para acumular un capital que non sabemos moi ben para que vai servir, aparte de para seguir explotando xente e para todo isto. Dixen o de Espartaco a primeiro e é o que penso. Ás veces considero que a esclavitude pode ter moitas maneiras, non sei, eu non vivín no mundo romano, pero estamos nunha situación que cada vez se lle parece máis esas cousas que non queremos falar delas e que consideramos ao mellor que hai moito tempo que desapareceron da faz da terra. Pois non. E ademais están aquí, non fai falta tampouco ir ao sureste asiático ou a eses sitios onde traballan sei que moito máis barato, que tamén é verdad, pero bueno, aquí tamén temos o que temos. E nada, pois insistir na movilización. Con isto, pois paso a presentarvos a xente que hai nesta mesa e deixo-vos con eles que son os que teñen que falar, que eu xa pido-vos disculpas por todo este improperio que vos botei aquí, pero é que necesitaba dicilo porque necesitamos colaboración para a convocatoria e que vos volquedes un pouco neste tempo que queda, que xa non son moitos días. Bueno, pois empezando pola parte da LO, que supoño que é o correcto, a primeira persona é Manuel Cañada, do Campamento da Dignidade de Extremadura. A seguinte persoa é Isabel Vilalba, que é a Secretaría Xeral do Sindicato Labrego Galego. A seguinte persona é Rocío Fraga, que é a Concelleira de Igualdade do Concello da Coruña. Rafa Escudero, que teño aquí á miña esquerda. Non sei cal vai ser o seu orden de intervención, pero en todo caso, agora xa están presentados, e eu deixolles que falen, pois, no orden que queiran. Bueno, como somos pouca xente, pois creo que non é necesario poñer limitacións e xa iremos falando. De todos os xeitos, supoño que por o orden da celebración deste propio acto será mellor que falen eles todos primeiros antes de abrir o coloquio, salvo que teñades algo moi urxente que dicir, pois é mellor que non os interrompades. Deixo-vos con eles. A ver. Donde queras. Me da igual. Pois é o mellor que empeces tú, xa que empecé eu. Eu repetei. Bueno,
buenas tardes a todas y a todos. Yo, como decía el compañero, soy Rafa Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. Pertenecemos a la Confederación Intersindical, que es una organización sindical implantada en todo el Estado y, bueno, en diferentes sectores de la producción. Como sabéis, el 22 de marzo del 2014, después de un proceso organizativo de un montón de meses, pues decenas de organizaciones sindicales, políticas y sociales conseguimos que en Madrid se juntasen más de 1 millón de personas y abarrotasen las calles de Madrid de dignidad al amparo de 3 lemas fundamentales y que definían un poco cuál era la movilización, ¿no? Que eran pan, trabajo y techo, y la dignidad que ya la aportábamos la propia gente que participamos de aquella movilización, ese más de 1 millón de personas que os decía. Aquella fue una movilización histórica que hacía mucha falta. Por eso nos pusimos a organizarla, esas decenas de, casi un centenar de organizaciones de todo tipo, nos pusimos a organizarla porque la ofensiva capitalista pues estaba haciendo mella de una manera importante en la población. No hace falta que os explique cómo estaba el panorama y cómo continúa estando a día de hoy. Por eso la convocatoria del día 28 y por eso las marchas de la dignidad continuamos en el proceso de movilización. No se nos olvida a nadie esos 6 millones de parados y de paradas que las políticas antisociales de los gobiernos del PP y de los gobiernos de todo tipo de las comunidades autónomas, al mandato de la Troika y, en definitiva, al mandato de las oligarquías y de los poderes económicos, pues esas políticas provocaron esos 6 millones de parados y de paradas, provocaron que la gente tuviese que acudir cada noche a la hora del cierre de los supermercados a buscar en los contenedores de basura para poder llevarse algo a la boca, provocaron que a la gente se la echase de sus casas sin ningún tipo de alternativa habitacional a través de los desahucios. Se provocó una miseria en el pueblo que hacía imprescindible que las marchas de la dignidad explotasen, y explotaron. Conseguimos, como decía antes, reunir en Madrid más de 1 millón de personas en una manifestación que no era una manifestación como las tradicionales. Sabéis que, por desgracia, habitualmente las manifestaciones están muy concentradas en gente que o está muy concienciada o incluso es militante de algún tipo de organización. El 22 de marzo del 2014, en Madrid, lo que había era una manifestación del pueblo. El pueblo, harto de las políticas de la Troika, pues decidió que había que salir. Eso fue un éxito que tenemos que reconocer, quienes estuvimos formando parte, las organizaciones que formamos parte de la organización, tenemos que reconocer que no era previsible. Sabíamos que estábamos haciendo bien lo que estábamos haciendo, pero no esperábamos, y eso hay que decirlo así, no esperábamos que fuese el éxito que fue, y eso nos dio fuerza para poder seguir avanzando y para enmarcar las marchas de la dignidad en lo que hoy son, el único espacio que existe en todo el Estado, plural, donde pueden convivir y confluyen un montón de organizaciones de diverso tipo, que aparcamos los matices y nos centramos en lo importante, y lo importante es el derecho al pan, el derecho al trabajo. Unha administración como é unha administración local, que dentro do que cabe, pois sí que é un espacio que precisaba, e así o pensamos no seu momento, unha abordaxe urxente, pero que non deixa de ser un pouco que, non? Eu veño hoxe aquí a comentar un pouco a necesidade de efectivamente seguir na rúa, de seguir movilizándonos desde os movimentos sociais, como eso xenerou, non? Pois certa contradicción ou as dificultades internas que nos surden algunhas polo feito de ter dado este paso, que é un paso que considerábamos necesario, pero que non deixa de ter algunhas consecuencias que a min, particularmente, por lanzar aquí así algo de debate, me gustaría trasladar. E, por outra banda, tamén quero falar do tema da importancia do feminismo e da incorporación das mulleres e da feminización da política, non? En espazos como as marchas da dignidade, que ao fin e ao cabo é ese movimento aglutinador que comentábamos e que é un exemplo deso que utilizamos tantas veces cando falamos de confluencia para unhas cousas e para outras, non? A incidencia política que podemos facer nós a través das institucións é moi limitada. Eu sinto como experiencia vital un pouco no tempo que levo aí, que vai facer un ano,
as limitacións desa maquinaria que leva esas inercias tan terribles. A Coruña, sin ser unha gran cidade a nivel estatal, sí que é unha cidade xa potente a ese nivel, e o que é a súa administración local pois ven de todo isto que xa sabemos, non? Un espazo vinculado a ese poder tan definido polos partidos hexemónicos, non? O peor do Partido Socialista Obrero Español, o peor do resto, non? Por lo tanto, unha das contradicións máis grandes que tiñamos cando nos decidimos un pouco a dar este paso, que sigo facendo, e aí me vou un pouco poñer engreída, non? Creo que sí que dimos un paso valiente e que sendo muller pois ainda o parece máis, non? E non o vou negar, porque é moi complicado ser muller, dedicarse a política, participar en movimentos sociais, eso despois logo vou lanzar así unhas pinceladas. Unha das preocupacións que tiñamos a ese respecto era a xente que viñamos sobre todo de movimentos sociais e que seguimos participando neles, a nosa posibilidade de continuar facendo e as dificultades que ten unha vez que estás aí dentro desa maquinaria terrible, e tamén ao mesmo tempo os cadros políticos, non? Que trasladamos de un espacio que é a rúa tan necesario e tan imprescindible, trasladalos a ese espacio que nos absorbe, e creo que hai aquí algún concelleiro, non? Se non me equivoco, saberás de que falo. Para min é moi terrible, non? Ese sentimento por unha banda de que determinados en este asalto que fixemos descabezásemos un pouco os movimentos da cidade. Me preocupa moito o tema do relevo, me preocupa especialmente no caso das mulleres, non? De que, xa foi difícil e xa é difícil conformar listas nas que participemos mulleres. Supoño que ti tamén en ese sentido terás a túa experiencia con respecto á participación política e as dificultades específicas que temos as mulleres a hora de facelo. E esa outra falta ás veces de conexión coa realidade da rúa, que para min, en concreto, ademais para a miña área, para a miña procedencia, eu veño dos movimentos sociais de sempre, desde nova como movimento estudiantil ecologista, antimilitarista, hasta que o feminismo xa me pareceu que era o momento de englobar todas as miñas loitas, non? E agora me resulta complicado, é un esforzo grande, non? O que teño que facer para manterme na rúa e para poder seguir indo ás movilizacións. Para mí supone un sobreesforzo. Como muller, ademais, tamén é un sobreesforzo o feito de ter vida, dispoñer de tempo vital, de tempo de conciliación. Entón, aí un pouco onde ven o tema do chamado aos movimentos sociais, non só a que se esforcen por cambiar e por mudar determinadas dinámicas para que haxa mulleres nos movimentos sociais, non só pola súa presencia, que tamén é necesario, facilitar medidas de conciliación, que principalmente somos as usuarias desas medidas, porque somos as que temos esa carga de cuidado sempre no lombo, temas de horarios, temas de dedicación de tempos, revisión do custo económico e do tempo que teñen cada unha das nosas accións nas economías familiares, non? Falabas agora de como as anfitrionas deste tipo de eventos deben de facer ese esforzo de ser boas anfitrionas e poñer moito da súa parte, porque ao resto, xa falando de toda esa, non só pola situación económica xeral, sino ademais ese sobreesforzo no caso das mulleres é unha cuestión económica, unha cuestión de tempo, e para todas e para todos hai que ter un pouco en conta esas dinámicas a hora de poñer en práctica estas cosas. Ten que haber feminismo, ten que haber compañeiros, varóns, que sexan conscientes do que significa, que non sexa un imposible, eso que decimos sempre de, pois eso, nos grupos de traballo nunca hai mulleres e tal, que é moi difícil, pero deberíamos de plantarnos, e non, tería que ser irrenunciable o feito de que facilitemos ese acceso ás mulleres e que eses homes teñamos a capacidade de traballar a parte formativa para todos os compañeros e compañeiras, para que tamén estemos todas e todos formados e entendamos que é importante falar deste asunto cando se organiza unha mesa. Non é a primeira vez que participo nunha mesa convocada polas marchas da dignidade, onde se nos convoca para que saquemos este tema, porque creo que nas marchas é unha preocupación e é un asunto que sempre está presente, se incorporou ademais como unha prioridade irrenunciable, non? E eu quero poñer en valor eso das marchas. Como non me apetecía e sabía que ademais iba a salir, non? Efectivamente, a falar a situación
que estamos vivindo, a situación das derrotas que vivimos en moitos ámbitos, dos recortes que nos están afectando en sanidade, en educación, todos os recortes no público, que ademais, se o vinculamos co tema do feminismo e do xénero, nos afectan especialmente as mulleres, os recortes en educación, os recortes en sanidade, nos afectan a todos e a todas e a nós máis. Tamén o tema dos sectores productivos, que quen estades aquí sabedes bastante máis do asunto seguramente, non? Pero bueno, eu vindo dunha cidade como a Coruña, hoxe lembraba nesto que fai o Facebook, que te lembra o que facías fai 7 anos, e lembro cando se produciu o ERE de Caramelo, o textil na cidade da Coruña, foi un sector moi importante para a incorporación das mulleres ao traballo hai como 20 ou 30 anos, pero un sector que o que facía era producir emprego cautivo, non, para as mulleres, en canto se lles deu por empezar a internacionalizar e a crear esos imperios e leválos a onde lles fora máis fácil explotar as persoas, iban a deixar tamén as nosas mulleres con idades xa terribles a hora de pensar na reincorporación a un novo posto de traballo na rúa, e así foi, non? O textil na Coruña, a non ser que traballes directamente e exclusivamente para Inditex como empresa propia, todo o que ten que ver con subcontratas e con externalizacións e con internacionalizacións, o que fixo foi deixar unha senda de traballo, de frustración e de familias con grandes dificultades, non, para manterse nunha cidade que non ten moita máis industria que esa. Pero me gustaría tamén que fixéramos un pouco de memoria en positivo, non só esa memoria histórica que nos leva a que mulleres como a nós agora non só podamos votar, sino ser representantas políticas da cidadanía, participar sindicalmente e falar aquí tranquilamente e con todo orgullo en espacios públicos e ter a rúa disponible para poder andar con ela, con todas as carencias que aínda ten, non? O uso do espacio público por parte das mulleres. Si me gustaría lembrar que cando realmente pelexamos na rúa xuntas e xuntos, si hai victorias que conseguir, non? E así o temos feito. Eu, por sorte, ademais, me pillou, son da xeneración que empecé a militar en eso, primeiro no tema estudiantil, ecoloxista, que bueno, non había así como grandes victorias ni grandes loitas concretas que pudiéramos decir esta perdimos, esta gañamos, pero si se me ocurriu participar, por exemplo, no movimento da insumisión e da desmilitarización da sociedade, e esa foi a miña primeira victoria militante, non? Eu creo que eso me animou a poder seguir e logo poder levar no lombo as derrotas que tamén acompañaron a todo o meu proceso formativo como activista social. Pero pensar eso, en positivo, que si gañamos en moitas ocasións, sempre que o facemos con confluencia, con unión, como é un pouco o exemplo das marchas da dignidade. Gañamos a insumisión, gañamos no 2002 a retirada da LOU, en 2015 decidimos que o asalto ás institucións, a pesar desas contradicións das que decía que quería comentar un pouco, pero tampouco me quero enredar porque entón empezo a sacar así un lado máis negativo e quería terminar un pouco a miña intervención máis en positivo. O asalto ás institucións en 2015 creo que foi un éxito, pase o que pase a partir de agora dentro, non? E con esa posible frustración que atopamos algunhas desde dentro cando vemos que non podemos facer tanto como pensáramos, que estamos moi limitados. En Compostela e en A Coruña, algo bueno que nos mellores soños non pensábamos que fora a pasar, a pesar de que decíamos que sí, non o creíamos ninguén, que íbamos a gañar. E tamén o conseguimos. Este mesmo ano a Lei de Acuicultura Galega foi retirada gracias ás movilizacións ciudadanas. Deixo para o final unha que cronolóxicamente é do 2014, pero que evidentemente é a que máis levo como a última gran victoria do activismo feminista, que foi conseguir que Gallardón non levase a cabo a reforma da lei do aborto e ademais que dimitira como ministro. E sobre todo quero que nos quedemos un pouco con esta visión máis en positivo da importancia da unión na loita, da importancia de estar na rúa, que aínda que as que estamos nas institucións non foi un fin para nós, ou polo menos non para min, o feito de estar aí. Creo que simplemente unha ferramenta máis que as que temos, que renunciamos a moitas cousas na vida porque creemos que a loita necesaria, non por deixar, e non quero tampouco estar o decir isto das que renunciamos a cousas da vida pensando no futuro que deixamos para adiante,
tamén, sin poñerme con esa mentalidade xudeocristiana, eu tamén loito para ter unha vida mellor eu. Entón, eu, e para min, e para nós, e para o presente, non só para os meus sobriños que hoxe están aquí, tamén para min, non? Creo que temos que levarnos esta visión positiva, ver que temos un montón de ferramentas. No meu caso foi este asalto á institución local, máis alá non se me ocurría plantearme a idea, ainda que sí que estamos tamén en proceso de ver se podemos acceder a outras, quen quera. Eu máis alá do local creo que non me vexo, nin eu son de rúa e de cercanía, e así quero seguir sendo. E que nos quedemos un pouco con esa mensaxe positiva de que a unión e a loita na rúa é imprescindible, que incluso as que estamos dentro necesitamos non só saírnos á rúa e seguir pelexando, sino que a xente siga na rúa poñéndonos as cousas como veñen, non? E non descabezar nunca os movimentos sociais en virtude do asalto das institucións. Creo que as marchas da dignidade son agora mesmo o movimento que realmente ten todas estas loitas incluídas. Lembrar tamén que non hai loita anticapitalista se non é feminista, que o capitalismo e o patriarcado van da man, que temos que telo moi claro, que temos por diante moito que pelexar, que todavía hai moita xente que non ten nin pan, nin traballo, nin teito, ou algunhas das tres cousas, e ninguna delas debería ser renunciable para nós, e animo, a que fagades ese traballo de anfitrionas na cidade de Lugo para que sexamos moitas o día 28 facendo esta muralla da dignidade. Pois, boa tarde. En primeiro lugar, pois, agradecervos a todas e a todos que teñades hoxe aquí. Nas loitas, eu, afortunadamente, moito do que son o herdei da xente que veu antes, non? Pois, desde a lingua ou como seguramente a miña maneira de configurar o mundo ten moito que ver tamén pois co lugar no que vivo e tamén con esa cultura que ven da xente de atrás e tamén que eu creo que nos proxecta cara ao futuro. E a xente que veu antes que a min, pois díxome que nas loitas moitas veces había un momento onde a xente participaba dunha maneira moi importante e había momentos onde era unha cuestión de que quedaba moi pouca xente nesa resistencia, o que non significaba que ao final se conseguir ese obxectivo. Eu son a herdeira desa xente que loitou contra a cota empresarial, que viu un momento dado que quedaban 4 e que lle subastaban mesmamente a casa, e que, cando quedaron eses 4 seguramente fora duro e conseguiron novamente que miles de personas se sumaran e o obxectivo final si o conseguiron. Entón, eu dicir que en Lugo saíron miles de persoas á rúa e esa muralla para nós un símbolo, miles de persoas para defender non un hospital como edificio, senón a vida da xente de Lugo, pois moitos deles por ter que chegar a Coruña, e moitas veces era sin o tempo necesario nunha situación de infarto ou noutro tipo de cuestións, e aí están os datos onde a xente de Lugo morre máis que noutras áreas onde o hospital e os medios están máis cerca. E nesa muralla, ao redor desa muralla, moitas persoas denunciaron o espolio que supoñía o atraco a man armada das preferentes. Vemos como cada día son as preferentes ou son o diñeiro que mandan para Panamá ou que mandan para non sei onde, pero miles de persoas dun sector e doutro da sociedade no seu conxunto ten estado e vai estar, eu estou segura que vai estar en Lugo e en outras partes de Galicia e do Estado para cambiar esta situación. Desde o Sindicato Labrego, desde logo, pensamos que é absolutamente necesario confluir nas loitas e defender en todos xuntos defendernos e mudar esta situación. Quizá nos parece que hai unha especie de momento de xoque así que non nos... todo o mundo estamos na nosa vida vendo como perdemos dereitos, vemos como común é a precariedade, como común é o empobrecemento, como común é ver como cada vez hai máis poderes económicos, mediáticos que destruen calquera atisbo de democracia ou calquera como aumenta a represión, precisamente porque é un
unha loita tan desigual e con tantos medios pola súa parte, é onde é máis necesario que confluamos e faigamos rede e faigamos unha muralla humana para loitar contra todo isto, non? Realmente vemos como estamos vendo a diario a cara máis fea destas políticas neoliberais que se traducen pois en empobrecemento, en violencia, en suicidios, en persoas que perden a vivenda, que perden o seu medio de vida, pero eu que non penso para nada é que isto seña un solo, é dicir, isto non ten nin siquiera por que ser un solo. Eu, de feito, creo que as eleccións van ser un paréntese, e ese paréntese vai ser para que o día seguinte das eleccións nos digan, en nome desa política de recortes e de cumplir con eses obxectivos de déficit, pois ao día seguinte, novamente, é tal o recorte que hai que facer sobre a sanidade, sobre a educación, ou vamos tomar tal medida sobre a vida da xente, non? Entón, eu creo que máis ca nunca facelo hasta con alegría, non? Porque moitas veces, cando nas loitas vemos que estamos nestes momentos baixos, hasta nos destruímos a nós mesmos, pois pensamos que somos ao mellor poucos ou que, bueno, pois que non vale a pena, aínda que teñamos convencidos de que é necesario, e eu creo que ás veces temos que facelo desde ese recoñecemento de que nas loitas hai eses momentos. É imposible ter loitas de miles de persoas continuadamente e sempre con ánimo e salindo sempre. Entón, ese día primeiro é un momento moi importante para tomar impulso, para animarnos a sumar na loita e para volver a chegar á xente no que para nós é a única ferramenta posible para acabar con todo isto, que é a loita conxunta e a loita de todas e de todos nós, non? Eu claro, pois veño de onde veño e non poido un pouco pasar sin trasladarvos a enorme dificultad que está vivindo moita xente do agro neste momento. Creo que moitas de vós e moitos vistes imaxes terroríficas nos medios de comunicación. É difícil de entender. A miña visión, supoño que ao mellor pois é complicado todo o que está pasando, pero é que detrás moitas veces da destrucción económica é a destrucción das propias persoas, a destrucción psicolóxica. Cando unha persoa se suicida porque perde unha vivenda, non só perde un ben material que é unha vivenda, moitas veces viu destruído o seu proxecto vital, o seu ser como persoa, e moitas veces eu creo que isto nos está pasando en moitos sectores, e no agro en particular tamén nos está pasando. Xente que dedicou 365 días do ano durante toda a súa vida a sacar adiante algo que por máis que traballe, por máis que loita, pois non vai sair adiante porque realmente está condenado a arruinarse e a perder todo o que ten, e probablemente das xeracións anteriores pois é tan terrorífico que te destrue mesmo como persoa, non? Eu tiña así algúns mensaxes inspirados nun mensaxe que quería falarvos del despois, que me parece así moi inspirador e que os puxen todos en primeira persoa, porque precisamente creo que todos e todas formamos parte desa idea do común, non? Era unha mensaxe vendo ademais que as asociacións de xente que está traballando co tema de refuxiados convida para participar o día 28 porque o sinten que é unha movilización propia donde todos nos implicamos nesa loita común. A mensaxe que había en algún muro estes días era bombardean os nosos fogares, expolian as nosas terras, forzannos a emigrar, dispárannos na fronteira, mutílannos con balos de coitelas, encérrannos en centros de internamento, e cando por fin protestamos chámannos violentas ou violentos, non? Pareceme así moi inspiradora e fíxeno, nalgúna outras circunstancias, decir que con este tema tan terrible, pois, según os datos de ACNUR, por exemplo, nos últimos 15 anos máis de 26.000 persoas morreron moi pertiño de nós, no Mediterráneo, 26.000 personas que é absolutamente terrible, non?
só en 2 meses do ano, en febreiro, deran un balance que xa eran 410 persoas as que morreran neste ano 2016. Nós pensamos que estamos vivindo unha gran travesía de empobrecemento, de perda de dereitos, hasta de camiño cara ao fascismo, cara a unha represión e unhas dinámicas totalmente mesmo fascistas. Roubannos o presente, empobrecennos día a día, chamanlles condicións laborais ao dereito de pernada, péchannos todas as portas, destrúenos emocionalmente, anúlannos como persoas e cando por fin protestamos, chámannos violentas. Bueno, decir que a nivel galego, nos últimos 7 anos, o número de persoas desempregadas incrementouse un 74,4%. Aínda que no resto do Estado é verdade que hai unha crise que se pode poñer como pretexto, crise ou fraude, non? Pero as cifras medias noutras partes do Estado é do 49%, ese incremento de persoas desempregadas. A nivel galego é dun 74,4%. Un terzo da mocidade galega, un terzo das nosas mozas e dos nosos mozos, pois viven cos parámetros de en risco de pobreza ou en risco de exclusión social. De 332.300 persoas mozas de 16 a 30 anos galegas que hai neste momento, un 16% de inactivo, en total un 65,1% nestas duas categorías, desemprego e inactivo, un 65% da nosa mocidade, non? Estes días víamos unha nova que dicía que cada día se asinan 100 contratos a nivel galego que duran menos dunha semana. En xaneiro asináronse 2.251 contratos laborais que duran menos dunha semana e iso chámaselle condicións laborais, dereitos laborais. Se falamos incluir un pouquiño os datos especificamente que nos afectan ás mulleres, pois decir que temos unha situación a nivel de desemprego do 53,8% do paro registrado somos mulleres. A taxa de emprego é bastante menor no caso das mulleres, unha diferencia de 10 puntos. O incremento do traballo temporal nas mulleres pois é bastante máis alto que nos compañeiros. Nesa travesía de empobrecemento, decir que somos as máis pobres de entre todos os pobres, somos as máis precarias de entre todos os precarios, mátannos con impunidade, péchannos todas as portas, destrúennos emocionalmente, anúlannos como persoas e cando por fin protestamos chamannos violentas, putas, feminazis, etc. Nesa travesía de empobrecemento, pois decir que o 36% das mulleres galegas asalariadas non chegaron no ano 2014 a ter os ingresos equivalentes ao salario mínimo interprofesional. Figuradevos que gran salario mínimo interprofesional, pois das mulleres empregadas o 36% non chegábamos, 162.484 mulleres galegas non chegábamos ao salario mínimo interprofesional. Fai pouquiño saían estadísticas que o 40% das nais que sacan as súas crianzas soas adiante pois viven baixo o umbral da pobreza, non? E que a taxa de pobreza nas nenas e nenos que viven en fogares formados por nais soas pois é dun 54%, 12 puntos e medio máis que a poboación en xeral infantil, non? Esa, para nós, é unha travesía de empobrecemento e unha travesía tamén de morte da que falamos, por exemplo, no tema do estreito, pero que hai outras travesías de morte, non? 64 mulleres foron asasinadas no ano 2015 no Estado, non? Nos últimos 10 anos, máis de 690 mulleres foron asasinadas no Estado español. 68.651 denuncias nun ano, e só se considera que se denuncian menos do 25% dos casos,
e hai estudos que din que 840.000 nenas e nenos teñen que convivir con un pai maltratador. Nós pensamos que nesas travesías cara a morte poden ter moitas caras, e habería moitas que terían cara de persoa que ten hepatite C, terían cara de persoa dependente que non ten recursos e non llos proporcionan. Quitaronnos os pediatras de moitas zonas rurais, dixéronnos que non nos daban as menciñas se non podíamos pagalas, non nos ingresaron porque non había camas no hospital, non nos atenderon porque había unha longa lista de espera, non nos viron o que tiñamos realmente porque non chegou a nos a posibilidade de que nos vira un especialista, non nos deron o tratamento porque non era unha prioridade nos orzamentos, os nosos corazóns ás veces réndense nunhas estradas sen fin que nos levan a Coruña ou que nos levan dende Valdeorras a Vigo ou que nos levan, en fin, e cando por fin protestamos chamannos violentos. O goberno galego disminuiu nos últimos 7 anos o 18% do orzamento que hai destinado á sanidade pública. Este gran goberno, con imaxen de gran xestor, incomprensiblemente, diminuiu un 18% o orzamento en sanidade pública, que era deses parámetros que non se ian tocar nin a sanidade pública, en teoría, nin a educación pública, nin outros bens, non? Fundamentais, os servicios fundamentais. Elimináronse 1.795 prazas de persoal na sanidade pública galega. Suprimíronse 513 prazas de persoas facultativas médicas neste período, non? E mesmo, vemos como hai un caso no que chega incluso a haber unha acusación da Fiscalía, pero algo que é moi políticamente incorrecta, pero é que os recortes matan, non? E vemos incluso como a Fiscalía neste momento chegou a recoñecer que as mortes por hepatite C teñen unha relación directa co non tratamento que se lles deu ás persoas que o precisaban, non? Que eses tratamentos terían evitado mortes. E eu creo que neste caso recoñeceus, hai moitos outros casos que non se recoñecen, pero que ten que ver con que as persoas ou teñen unha vida moito peor ou acaban empeorando dunha enfermidade que poderían tratar de outra maneira ou mesmo poderían seguir vivas, non? Pecháronos a escola porque non eran rendible, agrupáronos nas mesmas aulas o alumnado de diferentes idades, quitáronos parte das mestras e dos mestres e dos especialistas e das especialistas. Pecháronos o comedor da escola, suprimíronos a rota de transporte que pasaba pola nosa aldea. Cando por fin chegamos ao cole, moitos días estamos moi cansas e en ocasións mesmo con ganas de vomitar depois de dúcias de paradas e quilómetros polas estradas rurais e de montaña. Disfrázanos a exclusión con un precioso traxe chamado excelencia. Desprezan a nosa lingua e o que nós somos e o que podemos ser. Deséñanos un senfín de atallos cara á precariedade, chamanlle LOMCE ou como queiran chamarlle. Roubannos o futuro, obrígannos a emigrar, e se queremos organizarnos e defendernos, chamannos violentos. Cantas cousas, non? Poderíamos falar de laborais, de servizos públicos, servizos básicos, de represión. Creo que habería moitas cuestións que poderíamos sinalar. Eu, de maneira específica, quero un poquinho volver tamén ao mundo do que veño, non? Como nos están exterminando as persoas que vivimos no rural e como están facendo que moitos lugares señan auténticos desertos humanos, preferen invertir cada ano 160 millóns de euros na industria do lume, en gran medida para pagarlles ás empresas amigas de que teñen os avións e que teñen todos estes sistemas, pois en vez de propiciar que poidamos ter futuro na nosa terra, non? Arruínan os nosos sectores productivos, expolian as nosas terras, agasallan o noso suor ás industrias e ás empresas da distribución, vendenlle as nosas vidas aos bancos e ás multinacionais, e as nosas terras, pois, é un agasallo para o ence de turno ou para a mineira canadense ou norueguesa ou de onde sexa,
Deseñan contratos homologados, observatorios, interprofesionais, planos estratégicos, acordos históricos, co denominador común de que o noso traballo non vaya nada. Converten a alimentación e a saúde nunha mercadoría en mans do mellor postor. Ben, pois Galicia é o territorio do Estado que ten o triste en ranking de ser o maior territorio con perda de poboación rural. Dende o ano 2008, un 7,35% de perda de poboación rural fronte a un 2% de media de todo o Estado. A friolera de 55.000 persoas menos dende o ano 2008. Dende o ano 2000, Galiza perdeu 2/3 dos postos de traballo que había no sector primario. 2/3. 171.696 postos de traballo había no 2000 no sector primario e no 2015 65.000 postos de traballo. Galiza, no ano 2050, terá 1 millón de persoas menos de poboación. Son algúns datos e habería moitos outros que poderíamos así poñer. Como se fan unhas políticas para que nos autoexplotemos, para que alguén nos explote, porque hai moitas modalidades de explotación. A reforma laboral sustenta moita desa precariedade laboral, pero hai outros modelos. Hai modelos onde directamente nos explotamos a nós mesmos, non? No agro hai unha tendencia moi importante últimamente nos maioría dos sectores onde se promoven procesos, por exemplo, de integración. As persoas teñen que facer os investimentos, montar os proxectos, asumir todos os riscos, despois tes un marxen, pero que non ten garantía ninguna. Antes, persoas que traballaban por 1.300 euros aproximadamente, construen toda unha figura dun autónomo dependente, deixa de ter ningún tipo de dereito laboral, e, bueno, pois 800 euros e ninguna garantía, nin ningún tipo, nunha cadena de produción que é realmente duro estar todas esas horas nunha cadea de produción aí, non? E ese é o modelo, por exemplo, de outros moitos sectores, pero da industria agroalimentaria en particular, non? Donde todo está feito para ter mercadorías moi baratas a baixo precio e donde as persoas que producen eses alimentos, pois a idea é que señan cada día que pasa máis precarios e donde non hai nin siquiera ninguna garantía que lles permita uns ingresos que poidan manter a súa actividade e vivir do seu traballo. Por todo isto, e por moitas outras cousas que non podería mencionar porque o tempo é o que é, creo que temos que sumar forzas e creo que temos que plantar a semente para esa unión da sociedade para loitar por cuestións tan básicas como poden ser a saúde, a alimentación, a nosa dignidade, os nosos dereitos máis básicos. O outro día, non sei se vistes un programa de televisión onde o representante do Partido Popular foi un programa na Sexta sobre o TTIP. Non sei se o vistes, o representante do Partido Popular decía que el estaba totalmente a favor de ceder a soberanía, que non vía ningún tipo de problema e que en nome dun suposto europeísmo, non? Chamanlle así a idea de secuestrar a democracia e ceder ya aos grandes lobbies e ás grandes multinacionais, non? Isto é o que está en xogo, que entreguen as nosas vidas ás grandes multinacionais, con tratados tamén como que se vai asinar estes días ou van tratar estes días o CETA con Canadá, o TTIP cos Estados Unidos. Pois o que se está intentando é que neste camiño xa iniciado, porque este camiño que estamos falando de perda de dereitos é un camiño xa iniciado onde se pretende que as grandes multinacionales se faigan coa alimentación, se faigan coa saúde, se faigan coa educación, se faigan con que poidan privatizar os servicios básicos, tamén os bens comuns, a auga, todo tipo de servicios, cada vez teñan máis ganancias, poidan facer unha legislación aínda máis á súa medida, poidan ter uns tribunais privados de arbitraxe que faigan que os gobernos teñan totalmente limitadas a hora de decidir políticas para o ben común e para o interese social. E esta xente, efectivamente, non ten ningún problema en ceder
o que debería ser o básico dunha democracia, non? A capacidade e a soberanía dos povos son capaces de vendernos pois, o noso futuro e o noso presente, non? Entón, eu creo que todas estas cousas pois temos que sair ás rúas a facer unha gran contestación que non vai ser dun día, que vai ser todo un proceso, pero eu creo que, bueno, pois, o día 28 é un día pois, importante para seguramente pois, coller forzas e esa muralla que é un símbolo de loita durante moitos anos, pois que seña tamén unha toma de impulso, unha semente para tecermos esa contestación que tanto precisamos, non? E eu insisto, eu creo que estamos nun paréntese, pero non hai nada garantido nin que isto siquiera seña o solo de esa perda de dereitos, desa perda de, bueno, pues de condicións necesarias para a vida, e temos que darlle contestación cada quen no seu ámbito, non? E tomar impulso para facelo todas e todos xuntos. Bueno, nada máis. Gracias. Compañeros y compañeras, a ver, yo voy a cambiar un poco el esquema que tenía, ¿no? Porque, claro, la primera pregunta que se hace cualquiera que viene de fuera o va de fuera a algún sitio, ¿no? Es de qué manera puedo ser útil, ¿no? Entonces creo, voy a intentar, se me ocurre que de la manera que puedo ser útil es contando mínimamente qué somos nosotros, los Campamentos Dignidad, y segundo, haciendo una reflexión crítica y autocrítica sobre la desmovilización y sobre cómo superamos la desmovilización. Porque aquí no se ha dicho, pero estamos hay un pequeño problema que tenemos. Ahora lo hablamos, quiero decir, entramos en ello. A mí me parece que es bueno que entremos en ello, ¿no? A ver, la primera cuestión. Dar las gracias, evidentemente, a todos los compañeros de la Marcha de la Dignidad de Galicia, que me habéis invitado. Muy especialmente al compañero Manolo Camaño y a los compañeros de la CUB, del Sindicato Ferroviario. Y empiezo por ahí, porque a Manolo Camaño, quiero enganchar ahí para explicaros qué son los Campamentos Dignidad. Nos conocimos hace 5 años, más o menos, creo, ¿no, Manolo? Y cuando vinimos por aquí hablando, yo vine para aquí a algunos actos, aparte de otro enreo que teníamos, de un libro que estábamos presentando, estábamos liados con la renta básica, ¿no? Estábamos liados ya entonces, hace 5 años, con la idea de una renta básica universal. Idea que desde entonces ha avanzado bastante, pero aunque todavía se recibe a veces con ciertos niveles de incredulidad todavía, ¿no? O sea, estábamos liados con esa idea, ¿no? Tan Manolo y mucha gente estábamos buscando, ¿no?, de qué manera armábamos aquello, ¿no? Cómo era posible que hubiese una crisis económica tan brutal, que íbamos ya camino de los 6 millones de parados, que se estaba rescatando con el dinero a puertas a los bancos, que sabíamos que eso era catastrófico y que sin embargo no había reacción social, no había respuesta social, ¿no? Estábamos viendo un poco pues cómo organizábamos eso, ¿no? Cómo organizábamos la respuesta, y cada uno pues iba aportando avanzadillas de propuestas, ¿no? Vale. Entonces lo digo esto porque de ahí nacieron los Campamentos Dignidad. Los Campamentos Dignidad nacieron de una plataforma por la renta básica que se creó en Extremadura, que empezamos a dar esa batalla, pero que nosotros, cuando empezamos a dar esa batalla, nos fuimos transformando por el camino. Es decir, nosotros íbamos como grupo militante que éramos, ¿no? Un grupo militante muy plural, de gente que venía del marxismo herético, por decirlo de alguna manera, de gente que estaba en el anarquismo herético también, de cristianos de base, un grupo muy plural, muy pequeñito, muy plural, pero que tenía claro que quería hacer un trabajo sin prisa, fuera de los espacios institucionales, y que quería ir donde estaba la gente. Pusimos en marcha una ILP por la renta básica y nos pusimos a recoger firmas, no en la sede de ningún sindicato ni ningún partido, sino en la puerta de una oficina de empleo. Y empezamos a constituir el paisaje de la oficina de empleo. 2 días a la semana estábamos en aquel espacio tan inhóspito, un lugar en el que no hay comunidad ninguna, no se genera comunidad, porque es un espacio en el que uno está pues el tiempo imprescindible para sellar y largarse, ¿no? Entonces estábamos allí, en aquel espacio en el que parecía increíble para nosotros mismos, como os voy a contar, nos sorprendió que se pudiera generar un cierto tejido comunitario,
aunque nosotros ni aspirábamos a eso siquiera, estábamos en algo mucho más elemental, reivindicativo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió porque muchas veces, la mayoría de las veces, la política está donde no se la espera, la política está donde no se cree que está la política está en las plazas, como demostró el 15M, donde no se la esperaba, o la política está en el Carrefour, como demostró el SAS en su momento, donde no se la esperaba, o la política estaba en una oficina de empleo, donde al final, después de ese proceso y de un proceso en el que nosotros nos fuimos transformando, porque en el diálogo se transforma uno, cuando uno va a decir solo a contar una historia y a comerle el coco a los demás, pues no se transforma, pero cuando uno entra en una relación de diálogo con su gente, con los suyos, con sus iguales, pues se transforma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en ese proceso? En ese proceso nosotros empezamos, tirando de ese hilo de la renta básica, empezó a salir todo el ovillo de los derechos sociales. Empezamos a enfrentarnos pues, a los desahucios de las viviendas sociales, porque bueno, más o menos los desahucios de hipotecas ya empezaban a plantearse, pero todavía los desahucios de viviendas sociales era como algo intocable, ¿no? Porque una cosa parecía como que había desahucios buenos y desahucios malos, ¿no? Desahucios buenos es aquel probo trabajador que ha intentado comprarse una vivienda con una hipoteca, pero los desahucios de viviendas sociales eran la morralla, ¿no? La morralla de las barriadas sociales, ¿no? Y empezamos a meternos ahí y paramos un montón de desahucios de viviendas sociales, tenían entonces 700 y pico de desahucios de la comunidad autónoma, y luego siguiendo ese hilo, y con la pelea de la ILP de la renta básica, llegó un momento en que arrastramos, como se dice en las cartas, ¿no? Llegó un momento en que dijimos, tiraron a la basura las firmas que habíamos recogido, que eran pues, el equivalente a 1.400.000, el equivalente a las que recogió la PA para su iniciativa contra los desahucios, y los políticos lo tiraron a la basura. Entonces nosotros, pues en un arrebato, digamos, de coraje, nos acampamos en la puerta del INE. Nosotros en principio pensábamos que aquello iba a durar una semana, 10 días, 15 días, duró 80 días, hasta el mismo día que se aprobó la ley de renta básica de inserción. Y allí se construyó una comunidad, no solo de la gente que se quedaba, sino de toda la red de solidaridad que se construyó alrededor. Y claro, el problema no es que se creara un campamento, que nació en Mérida, el primero de ellos el 20 de febrero del 2013, sino que a la semana siguiente nació otro campamento en Plasencia, la policía lo desmanteló, ya les parecía la broma, ya les parecía la broma ya exagerada, ¿no? Esos dos campamentos se metieron en la catedral los compañeros, que estuvieron allí hasta que terminó todo ese proceso, y a las 3 semanas nacieron 2 campamentos más, en Almendralejo y en Badajoz, 4 campamentos. A ver, lo que digo es que tirando de aquel hilo, empezamos a plantear, a enfrentarnos a los cortes de agua, cantidad de familias a las que le han cortado agua, ¿verdad que sí? Tú te estás encontrando con muchas cosas que no sabías ahora, ¿verdad? Empezamos a enfrentarnos a otro montón de problemas, porque el problema que aquí se ha dicho, hostia, es un problema, a ver, que claro que no es nada estadístico. O sea, es un auténtico genocidio social el que tenemos entre manos, el que tenemos enfrente de nosotros si queremos verlo. Nosotros, por poneros un ejemplo, ahora tenemos un juicio el día 16-17 de junio en el que nos piden 171.000 euros porque una de las acciones que hicimos más adelante en el proceso fue meternos en la tele allí cuando estaban haciendo el informativo. Uno de los compañeros ya no lo van a poder juzgar. Y ese compañero que no van a poder juzgar, José Jiménez Lorente, lo mató a la miseria directamente. No se podía pagar el tratamiento médico. Era un enfermo crónico y murió precisamente 4 meses después de que entráramos en la televisión. O sea que no estamos hablando de una cosa que es que estamos haciendo aquí estadística, sino que es que hay mucha gente que directamente se está agrediendo contra su vida. De esa manera y de otras maneras. Decía la compañera Isabel, los suicidios, 9, 10 suicidios todos los días, ahora mismo en el Estado español. Entre 9 y 10 suicidios todos los días. Tremendo. Los compañeros del metro de Madrid lo cuentan. Cuentan cuando a veces paran los metros y dicen que es que lo cuentan de una manera elusiva para que la gente no lo asocie con el suicidio. Pero hay una cantidad de suicidios enorme.
enorme. Bueno, quiero decir, vuelvo otra vez a lo que estaba... Os pido que cuando lleve no sé, 15 minutos, 18 minutos, me lo digáis, ¿vale? Para que acorte lo que tenga que cortar. Estaba diciendo que nuestra experiencia nace primero de un impulso militante, pero cuando empieza a ser movimiento de verdad es cuando deja de ser un impulso militante, cuando hay eso que llamamos ahora empoderamiento, ¿verdad? Cuando la gente, y esa es la mejor experiencia a nivel estatal que más se conoce, es la de La Paz, cuando la gente empieza no a ser el objeto de nuestras propuestas, sino a ser el sujeto de su propia redención, de su propia lucha, de su propia rebelión. Y ahí es donde, digamos, el movimiento cuaja, el movimiento de los campamentos de la dignidad. Pero al mismo tiempo que va cuajando, nosotros estamos también construyendo alianzas. Una de las alianzas que construimos son las marchas de la dignidad, con otra mucha gente. Con la gente del SA en Andalucía, con la gente de La Paz de Murcia, y con otro mogollón de gente, con la gente del sindicalismo combativo, con la gente de las mareas. Es decir, vamos construyendo otra serie de instrumentos, porque sabemos que si solo defendemos nuestro castillito, al final... A ver, decía antes Rocío que había cosas muy importantes que teníamos que subrayar como victoria. Pues una cosa que creo que se ha subrayado muy poco es el montón de colectivos, de gente que está en la precariedad, cuando no directamente en la exclusión social, que se ha politizado, que se ha empoderado, que se ha organizado en los últimos años. Y que es fundamental. Y que es un elemento de transformación social fundamental. Fundamental. Tan fundamental como el chaval que tiene estudios y se tiene que largar. O tan fundamental como el chaval que tenía unas expectativas determinadas que se han frustrado. Ojo, porque aquí en esto a veces nos ha funcionado un esquema muy típico de la clase media. Ya se han encargado precisamente la plataforma de afectados de la hipoteca y otros movimientos similares de que el imaginario que teníamos de la clase media lo vayamos desmontando. Porque ahí se han producido cosas muy importantes, muy interesantes. Eso que se llama ahora el sindicalismo social, ¿verdad? Entonces, primera cuestión que yo quiero plantear. Los campamentos de dignidad, como otros muchos movimientos de este tipo, son una herramienta fundamental que está hablándonos de la necesidad y de la posibilidad de organizar de que el sujeto sufriendo se organice, de que la gente que más le está golpeando esta planificación de la miseria que significa la crisis capitalista en este momento, se pueda organizar y pueda responder, ¿no? Primera cosa que yo quiero decir, no meterme más. Vale. Segunda cosa. A ver, esta crisis que estamos viviendo, ahora hay un chaval que ha escrito un libro, ¿no? Yo no lo he leído el libro, pero me parece muy bueno el título. Dice, frente a lo que nosotros hemos dicho muchas veces, ¿no? Como una consigna militante, ¿no? No es una crisis, es una estafa. Dice, no. Dice, no es una estafa, es una crisis de valores, de civilización, profundísima. La crisis que estamos viviendo, si nosotros lo pensamos con criterio cortoplacista, electoral, nos estamos equivocando de todas. Porque estamos viviendo una confluencia de crisis, una conjunción de crisis que es histórica, que va a ser duradera, que está siendo duradera ya. Del 2008 para acá han pasado ya 8 años, ¿verdad? Es cuando se sitúa, 2007, 2008, el inicio de la crisis hipotecaria, de la burbuja inmobiliaria. Digo esto porque hay, y en el caso concreto nuestro, en nuestro país, las 3 crisis esas que confluyen, la crisis general, digamos, del capitalismo, que estamos viendo cómo se expresa en cada sitio de una manera, en unos sitios más tardías, en otros sitios menos tardías, pero con características similares. Uno ve ahora la reforma laboral en Francia y dice, puñeta, pero si está la reforma laboral del 2010 y 2012 en nuestro país, negociación colectiva, cómo regulan los despidos procedentes. Claro, ya el abuso total es que en el país donde se impusieron las 35 horas se vaya a flexibilizar la jornada laboral hasta las 48. O sea, estamos hablando de que en un país, que además es el pionero y el que siempre ponemos como ejemplo, ¿no?, de la capacidad de respuesta popular, hay se produce esa brutalidad. O la que estaba diciendo la compañera, el TTIP, ¿no? Es decir, ¿cómo? No tienen ningún problema, lo tienen clarísimo. Ellos son en la dictadura de las mercancías, y las mercancías, pues les da lo mismo que sean más sanas o menos sanas, ¿eh? Y está claro que van a
están llegando a acuerdos para coger lo peorcito de cada lado, lo más rentable de cada lado del Atlántico, ¿no? Entonces, digo esto porque esa crisis es de tal profundidad, o sea, es el gobierno de la situación. La crisis se convierte en un instrumento de gobierno de la población, porque al principio tuvieron un poquito de miedo. Cuando aquello de Sarkozy, de vamos a refundar el capitalismo, un momento de zozobra en el poder, digamos. Pero ese momento pasó. Y fueron directamente a la ofensiva. Tan es así, y hablo de la segunda crisis, que en el caso de Europa pusieron en marcha un instrumento de dominación tremendo como es la conversión de deuda privada en deuda pública. Y un instrumento que supuso levantar a los gobiernos de Italia y de Grecia, aunque eran gobiernos conservadores, pero no tuvieron ningún problema en quitárselos de en medio, y aquí obligarles a reformar la Constitución a través de la vía del artículo 135 y de todo el resto de medidas. Es decir, entre los años 2010-2012, la deuda se convierte ya descaradamente en un instrumento de dominación de clase brutal, con todo lo que comporta. Es decir, crisis general del capitalismo, crisis europea y, evidentemente, la crisis propia nuestra del régimen del 78. Entra en crisis desde la monarquía, el bipartidismo, es decir, todos los elementos constitutivos, digamos, a nivel político de ese régimen. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y es una situación en la que estamos, ojo, por algo fundamental. Porque para que esa crisis, o esa conjunción de crisis se haya convertido en una crisis política, ha aparecido alguien en la escena, que no es Podemos, ni Unidad Popular, ni ECO, es el pueblo, el 15M, las mareas, las plataformas afectadas de la hipoteca, las marchas de la dignidad y los instrumentos políticos también. Es decir, quien ha convertido la crisis económica y esa crisis en una crisis de legitimidad, en una crisis de autoridad, en una crisis de hegemonía, es cuando entró el pueblo en la escena. Cuando el día 22 de marzo, que ha hecho referencia Rafa, entramos en la plaza aquella de Colón, ¿verdad? Y la policía, antes estaba la Solfónica tocando todavía arriba, y arremete contra los centenares de miles de personas que había allí, porque ellos tienen muy claro lo que hay también. Saben de sobra lo que hay. Es decir, fue una cosa, coño, lo vimos todos, ¿no? A ojos vistas. Es decir, eso es lo que hace que cambie la situación. No digo las marchas de la dignidad, sino el que el terremoto no es un terremoto político-electoral, es un terremoto social, que tiene una expresión también político-electoral, afortunadamente. Pero que lo que digo es que lo que no podemos plantear, como yo muchas veces escucho, y creo que es completamente errado, pensar que esto es una batalla de cuatro jabates, de cuatro jabatos, de personas muy inteligentes, de personas especialistas en demoscópica o politológica. Esto es una cosa distinta. Estamos en el país que en este momento es la excepción en toda la Unión Europea, lo fue Grecia, pero ahora España, donde se están, o el Estado español, donde se están peleando las habichuelas de esa crisis, con más fuerza. Y ese es el momento en el que estamos, desde mi punto de vista. Y digo esto, la aparición en la escena del pueblo, ¿por qué? Primero, porque es muy importante que veamos lo que ha pasado. Fijaros que de la ley Mordaza para acá, de la aprobación de la ley Mordaza, ha habido 40.000 personas ya afectadas por la ley Mordaza. La desobediencia ya no es un mantra militante, ya no es una cosa de un grupo pequeño, ha sido una cosa masiva, con todo lo que se ha aportado, con la politización y alfabetización política de mogollón de gente que promovió el pistoletazo, evidentemente, el 15M, situando muy bien, además, y generando hegemonía. Porque yo insisto mucho en esta idea, porque esa idea de que la hegemonía es poco menos que el producto de una técnica, de un conjunto de técnicas discursivas, pues es una caricatura. La hegemonía, pues claro que nosotros hemos producido hegemonía, y la estamos produciendo.
Claro que el 15M cuando dice no nos representan, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, que cuando las marchas de la dignidad dicen pan, trabajo y techo y dignidad, cuando dicen renta básica, cuando dicen no al pago de la deuda, cuando dicen destitución del gobierno, están generando universales, están pasando de ser clase económico-corporativa a ser clase hegemónica. Y están planteando una visión global de las cosas. Claro, que los movimientos sociales hacen política también. Yo creía que a estas alturas lo teníamos claro. Que los movimientos sociales son un instrumento de transformación política de primer orden. Digo más, si no hay movimientos sociales, no habrá transformación. Si no hay movimientos sociales poderosos, el sentimiento de frustración que la compañera expresaba aquí hace un momento, pasado un año, se agrandará. El sentimiento de frustración que hemos tenido cuando hemos visto los zigzagueos, cuando metieron los titiriteros en la cárcel, cuando hemos visto la actitud cuando se han puesto los trabajadores del metro en Barcelona en huelga, crecerá. Porque la institución, como muy bien estaba diciendo la compañera, no está para transformar nada. Las instituciones están hechas para decir, de esta línea no pases. Hasta te mandan un coleguita para decirte que no pases, que te reúnas allí, pero que no se te ocurra pasar en el pleno de la línea. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, compañeros y compañeras, o nosotros trabajamos de manera, cuando digo nosotros, digo, el nosotros este es muy abarcativo. Aquí hablo de la gente, digamos, de la cultura marxista hablaría del partido orgánico, el partido de la ruptura, del gran paraguas que nos ampara a toda la gente que queremos una transformación en profundidad de la sociedad. O nosotros tenemos claro que hay que potenciar, que hay que prestigiar, que hay que darle importancia al trabajo cotidiano de organización popular, de comunidades de lucha y de todo lo que está, y de la movilización, o sencillamente llegarán los señores de negro después de las elecciones, que saldrá cojonudamente, y yo voy a trabajar para que salgan lo más cojonudamente posible también, pero nos dirán, señores, aquí hay 24.000 millones de euros que hay que recortar. Luego, lo que estamos planteando es, la tercera cuestión que yo decía, movimiento, la importancia del movimiento. La importancia de lo que llama Linera la democracia plebeya, ¿no? Mira, una cosa me vaya a permitir, Celso Emilio Ferreiro, yo lo conocí a través de una profesora que había en el instituto que yo, sería el 77, 78, más o menos, ¿no? La profesora gallega, ¿no? Que había en el instituto donde yo estudiaba, ¿no? Y entonces, todos los poemas, digamos, de Longano y de Pedra, y todos los poemas más conocidos, ¿no? Y fijaros este poema, ¿no? Yo sé que es muy provocador, ¿no? Pero este de Celso Emilio Ferreiro, que habla sobre la democracia representativa. Otra cosa es cómo evolucionará la cosa, ¿no? Que yo a lo mejor ahí es ya más problemático. La gran trampa. Aquí descansa la democracia representativa. Candonga del furor hipotecario. Ya la cosa funcionaba, por lo que se ve entonces. Comadre vaginal de la burguesía. Musa de la libertad de comercio. Cubil de la mesocracia. Tarántula de los pobres. Paño higiénico de los pillos. Alcahueta de los crímenes jurispertos. Celestina de los rábulas. Encubridora de la mentira. Desolladora de los trabajadores. Dama hedionda de la beneficencia. Fijaros lo que decía, es decir, esto no es de ayer. La democracia representativa tiene los límites que tiene. Tiene los límites que tiene. Y si no hay democracia plebeya, es democracia fósil. La democracia representativa se convierte, y lo digo con las palabras de Linera, que no creo que sea sospechoso porque es vicepresidente de un gobierno, en democracia fósil, en democracia muerta. Si no hay la otra democracia, la democracia de las marchas de la dignidad, la democracia de las mareas, la democracia del tejido popular cotidiano todos los días, peleando y generando conflictos, porque no hay cambio sin conflicto. No lo hay. Entonces, la última cosa que yo quería decir, que he dicho que iba a ser un poco a meter, hombre, intentar no sin
sin que nadie se moleste, pero a plantearlo, ¿no? A plantearlo porque si no nos engañamos. Porque me dicen los compañeros que el 28 de mayo hay 2 convocatorias aquí en Galicia. Una esta que hacéis aquí, del Muro de la Dignidad, y otra que hay con el Plan B, que es la mejor expresión de que estamos locos, de que estamos como una cabra. Es la mejor expresión de que ha habido en los meses recientes algo que yo espero que ya se acabe de superar de una vez. Y es que han llegado los partidos, a los movimientos, a decir, alinéate conmigo. Y se tiene que acabar, porque eso, todos somos muy modernos y no lo decimos en ningún sitio, pero tenemos una visión instrumental de los movimientos sociales. Y se tiene que terminar. No se puede llevar la división partidaria al seno de los movimientos sociales. No tiene ningún sentido que haya 2 convocatorias. Ningún sentido que haya una convocatoria del Plan B y otra de la otra. Las marchas de la dignidad. Porque eso caben las intervenciones, en lo que se diga allí, cabe perfectamente. Caben los matices, por muy duros que sean, la confrontación, por muy uno que piense que hay que salir del euro, el otro la reestructuración, lo que tú quieras, pero eso cabe dentro de la pluralidad de un movimiento. Un movimiento no es un partido, afortunadamente. Movimiento, algo consustancial, un movimiento precisamente es la pluralidad, los matices, la riqueza de posiciones. Entonces lo digo porque, veréis, yo creo que nos tiene que servir, aquí, en el tema unitario parece que vaya un poquito más avanzado, ¿no? Con las mareas y otras cosas, no lo sé. Pero ahora todo este movimiento que ha habido a nivel estatal tiene que servirnos para poner un cemento nuevo. Para que haya gente que se dé cuenta que los movimientos sociales no están aquí para apoyar y empujar a los gobiernos. A mí me gustaba como lo decía los de la Unidad Popular de Allende, ¿no? Había una canción muy bonita que hablaba del programa, decía... con la Unidad Popular ahora somos gobierno. No estamos aquí para apoyar a los gobiernos. Estamos para que el pueblo gobierne, para que sea gobierno, que es distinto. Eso es completamente distinto. Para que sea también gobierno. No para que haya unos en el gobierno y otros en la lucha, sino para que sea otra cosa distinta. ¿Sí? Entonces lo que yo planteo es que nos pongamos las pilas para el futuro inmediato, para esta convocatoria, que los compañeros la estáis currando, la estáis trabajando el día 28, pero sobre todo para el futuro, para que haya 3 cosas. Primero, para que generemos un nuevo ciclo de movilización, porque nos va a ser imprescindible, sea cual sea el resultado electoral, aunque sea magnífico, vamos a necesitar un ciclo de movilización popular, un nuevo ciclo. Y eso no, hombre, eso no se hace de un despacho, de un laboratorio. Eso lo tiene que parir mucha gente al mismo tiempo, pero nos hace falta, con pequeñas avanzadillas. Segundo, para que le demos importancia a las comunidades de lucha que se han ido creando, de todo tipo, en los últimos años. ¿Sí? Porque si no, poco a poco, es verdad lo que dice la compañera, que en el terreno de la lucha hemos avanzado mucho, pero en el terreno, en el terreno social, de los derechos sociales, estamos retrasando un montón. Yo cuando venía para acá al local, le he preguntado a una mujer latinoamericana dónde estaba la casa sindical, como habéis dicho que preguntara, ¿no? Dice, yo voy cerca, yo te llevo. ¿Eso es lo de la UGT? Me ha preguntado. Digo, sí, estará también. Y hemos venido hablando por el camino. Fijaros lo que me ha dicho la mujer. Claro, se quería... Yo le he dicho que era el primer día que estaba aquí, ¿no? Ha deducido ella, yo no he entrado tampoco a decirle que no, porque yo venía a buscar trabajo, que estaba por aquí a buscar trabajo y tal. ¿Sabéis lo que me ha dicho? Dice, donde te pueden ver el tema, algún tema de oferta de trabajo es en Caritas. Yo le he dicho que venía aquí a la casa sindical.